Vivimos en tiempos en los que el mensaje del Evangelio ha sido diluido, falsificado y deconstruido. En muchos lugares, la salvación se presenta como una simple mejora o ajuste a nuestra vida, a menudo cuestionada en su permanencia y, a veces, vista como algo que requiere rituales adicionales para garantizar la libertad plena del creyente. ¿Alguna vez te has preguntado si tu fe se basa en Cristo de manera plena o necesitas de algo más? ¿Cristo más tus obras? ¿Cristo más tradiciones? ¿Cristo más rituales de liberación? Si crees que la obra de Cristo necesita un poco de ayuda de nuestra parte, es posible que estés creyendo en un evangelio incompleto. No te vayas, porque hoy veremos por qué Cristo es suficiente y cómo eso cambia todo en nuestra vida. Bienvenidos a En Cristo, con su amigo y hermano Mario Cortés. Hoy exploraremos una pregunta fundamental: ¿Cristo remodela o repara? En este episodio, descubriremos el verdadero significado de la obra que Cristo realiza en el creyente. Es importante entender que la obra de Cristo en nosotros es completa y perfecta. La Biblia nos habla de una transformación, no de una remodelación o reparación. Esto no se trata de arreglos superficiales o de ajustarnos a una mejor versión de nosotros mismos. Cristo no vino a hacernos un poco mejores. Él vino a hacernos nuevos. Desde ya, le agradecemos por acompañarnos, por darle me gusta, por sus comentarios que enriquecen este espacio y por activar la campanita para no perderse nuestro contenido. Ahora, sin más dilación, vamos al tema. La obra de Cristo en el creyente es tan profunda y completa que cualquier intento de añadirle algo extra es, en el fondo, una señal de desconfianza en su suficiencia. Muchos han caído en el error de sumar al Evangelio. Escuchamos: Cristo más obras, Cristo más ritos, Cristo más esto o aquello. Pero, ¿qué nos dice la Escritura? Nos dice que somos salvos por gracia, no por obras, y que en Cristo encontramos la plenitud de Dios. El apóstol Pablo lo deja claro en Colosenses capítulo 2, del versículo 10-12, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. No hay necesidad de fórmulas adicionales. Agregar algo a Cristo es como decir que su sacrificio en la cruz es incompleto, es suficiente. Quiero retarte hoy a reflexionar: ¿es Cristo suficiente en tu vida? ¿O dependes de rituales, de fórmulas, de tradiciones, pensando que necesitas algo más para ser libre de la tiranía del pecado? No estamos llamados a completar la obra de Cristo, sino a vivir en la plenitud de la gracia y libertad que Él nos dio. La salvación refleja la obra continua de Dios en la vida del creyente desde el momento de su conversión hasta la eternidad y tiene 3 etapas o estadios. Estos son la justificación, la santificación y la glorificación. Estos son continuos e interdependientes. Es decir, no puede ser santificado si primero no ha sido justificado, y no puede ser glorificado si no primero no ha sido justificado y santificado. Pero antes de ver todo esto en detalle, es necesario ver la razón jurídica para la salvación. En términos jurídicos, el pecado coloca a cada persona en una posición de culpabilidad ante la ley de Dios, pero también de enemistad. La Biblia declara que la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23, refiriéndose tanto a la muerte física como a una separación eterna de Dios. Esta condición de culpabilidad y condena no puede ser revocada por obras humanas, ya que ningún esfuerzo humano puede anular la infracción de la ley divina. Así, el ser humano se encuentra en una posición de deuda moral y espiritual ante un Dios justo y santo, urgido de una reconciliación con Dios y de una justificación jurídica. La justificación es el acto judicial por el cual Dios, como juez supremo, declara al creyente justo en base a la obra de Cristo. En términos legales, esta declaración no implica que el creyente no haya pecado, sino que, por medio de la fe en Cristo, su culpabilidad ha sido cubierta. En 2 Corintios 5:21, se afirma que Dios lo hizo pecado por nosotros, para que en él fuéramos hechos justicia de Dios. Esto significa que Cristo, quien era sin pecado, asumió el juicio de la ley en lugar del ser humano, de modo que Dios puede, legalmente, considerar al creyente libre de culpa. En el derecho humano, la imputación se refiere a atribuir a alguien la responsabilidad o el mérito de algo. En el contexto de la salvación, la justicia de Cristo es imputada al creyente, lo cual es un acto legal en el cual Dios le concede al creyente la justicia perfecta de Cristo, acreditándosela como si fuera suya. Romanos 4:5-8.
Así, el creyente es visto a través de los méritos de Cristo y no de sus propios actos. Esta imputación es fundamental para que el creyente sea aceptado ante Dios sin necesidad de añadir rituales o méritos humanos, ya que toda la justicia necesaria ya le ha sido atribuida en Cristo. La muerte de Cristo es también vista desde una óptica jurídica como un acto de expiación y redención. Expiación significa el acto de cubrir o satisfacer la pena del pecado. Al morir en la cruz, Jesús sufrió el castigo que correspondía a la humanidad, satisfaciendo así las demandas de la justicia divina. Su sacrificio es una transacción legal, en la que Cristo paga la deuda de los pecados del creyente, Isaías 53, 5. La redención, en términos jurídicos, implica la liberación de una deuda o esclavitud mediante el pago de un precio. En este caso, el precio pagado fue la sangre de Cristo, 1 Pedro 1, 18 y 19. Esta transacción asegura que el creyente es libre de la condena y no debe más nada ante el tribunal de Dios. Su justificación y reconciliación son no solo seguras, sino que completas y permanentes. Jesús lo dice así en Juan 10:21: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. En el derecho civil, un sello oficial garantiza la autenticidad y la validez de un documento. En términos espirituales, el Espíritu Santo es dado al creyente como un sello de la salvación, Efesios 1, 13 y 14. Este sello asegura que la salvación es legalmente irrevocable y garantiza la herencia eterna del creyente. Es una señal de que la transacción jurídica ha sido concluida y aceptada, lo cual da al creyente plena seguridad de su posición en Cristo sin que necesite rituales adicionales para su liberación del pecado. Una vez que el creyente es declarado justo, recibe una nueva identidad legal como hijo de Dios, Juan 1:12. En el derecho, un cambio de estatus afecta todos los derechos y obligaciones de una persona. En el caso del creyente, este nuevo estatus como hijo implica que es coheredero con Cristo y tiene una relación de filiación con Dios, gozando de todos los derechos y beneficios de esa posición sin necesidad de otros méritos. Romanos 8, 16 y 17. Su estatus legal y espiritual es irreversible, porque está basado en la justicia perfecta de Cristo, no en los méritos o fallos del creyente. Un cristiano entonces, no es alguien que se suma o agremia a una religión o a un sistema de pensamiento. Un cristiano es alguien que ha sido lavado en la sangre del Cordero, alguien que ha puesto su fe en Cristo y su obra y como resultado de esto no solo ha sido reconciliado con Dios, sino ha sido justificado y se le ha dado una nueva naturaleza y el Espíritu Santo como sello como garantía. Es alguien en Cristo, no con Cristo. La santificación es la segunda etapa de la salvación y representa un proceso continuo en la vida de quien ha sido salvo por gracia. Si bien la justificación nos otorgó una condición de seguridad jurídica que nos reconcilia y salda nuestra deuda con el Padre, también nos ha provisto de una nueva naturaleza, sellada y certificada por el Espíritu Santo. En este contexto, la santidad no es simplemente una opción de vida, es una condición de vida. La salvación implica un cambio de vida total y absoluto. Por tanto, el cristiano no es simplemente diferente ni distinto del mundo, el creyente es contrario al mundo, pues mientras el creyente tiene una naturaleza, el mundo tiene otra. Es importante señalar que la santificación no se logra ni se expresa a través de acciones santificadoras como vigilias, actos sacrificiales o manifestaciones cultuales, como el levantamiento de manos o el cierre de ojos, ni mediante ningún otro sistema religioso. Juan 17:17 nos deja claro qué es lo que santifica: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No hay otro medio, no hay otro sistema. La santificación procede de Dios y se ejecuta en el creyente por la acción del Espíritu Santo. Podemos ilustrarlo con un ejemplo alegórico. Imaginemos a una persona que nació y creció en un país X, donde la forma de vida y comunicación permiten libremente satisfacer los deseos de la carne. Ahora, esta persona es trasladada a otro país, y, donde existen otras leyes y formas de vida. Esta persona ha decidido abandonar el país de su nacimiento para integrarse completamente en el país y, por lo que ya no se rige por las leyes de su país de origen ni está sujeta a ellas, aunque el país X pretenda recordarle que, por haber nacido allí, debería seguir su legislación. Sin embargo, al estar ahora en el país y con una nueva nacionalidad y bajo una nueva legislación, ya no le alcanzan las disposiciones del país X de manera jurídica ni práctica. En su nueva nacionalidad y bajo una nueva legislación, la persona se encuentra en un proceso de apropiación de todos sus derechos y formas de vida en el país y es cierto que a veces puede pensar y actuar como si aún estuviera en X, lo que le recuerda cuánto rechaza esa vida.
Esto le obliga a resistir la influencia del país X y a no dejarse dominar por lo que ya no desea y que, además, no aplica. Este proceso es la santificación. La persona no está sola ni depende solo de su autosuficiencia, sino que actúa en consonancia con su nueva naturaleza, contando con el poder del Espíritu Santo para decir no y avanzar en la plena apropiación del país Y. En esta alegoría, el país X representa al mundo, el país y al reino celestial y la persona al salvo por gracia. En resumen, mientras que la justificación es un acto legal que ocurre instantáneamente, la santificación es un proceso diario que dura toda la vida. La santificación se centra en vencer el poder del pecado en la vida práctica del creyente, es decir, vivir cada vez más conforme a los valores y principios de Cristo y alejándose de los patrones de pecado. Aunque el creyente sigue siendo tentado, la santificación le da la fortaleza, la realidad jurídica y el poder en el Espíritu Santo para vivir en victoria sobre el pecado, al decirle no y poner operativa su nueva realidad jurídica y vivencial. La costumbre de enseñar a los salvos que deben pasar por un proceso de liberación para ser libres del pecado y de demonios es ajeno a la doctrina, a la iglesia primitiva y en el ejemplo alegórico que recién vimos, a la legislación del país Y. Es práctica es producto del movimiento apostólico y profético que tiene sus raíces en el movimiento de restauración, surgido a mediados del siglo XX y que se desarrolló a partir de la obra de líderes como Peter Wagner, quien fue uno de los pioneros en proponer que el ministerio apostólico no terminó en el primer siglo. Wagner introdujo el concepto de la nueva reforma apostólica, promoviendo la creencia de que Dios está restaurando el ministerio de apóstoles y profetas en los últimos tiempos. Según él y otros líderes afines, esta restauración es una señal del inicio de un periodo especial en la historia de la Iglesia, en el que los creyentes tienen la responsabilidad de transformar la sociedad en todos sus aspectos, incluyendo el político, económico y cultural. La guerra espiritual es un pilar en esta cosmovisión. Se basa en la creencia de que los apóstoles y profetas tienen una autoridad especial para liderar esta guerra espiritual y liberar a las personas de la influencia de las potestades. Estas prácticas de guerra espiritual incluyen oración intensa, decretos y declaraciones sobre áreas geográficas o comunidades para atarlas y romper la influencia demoníaca. En algunos casos, se organizan eventos de oración masivos en lugares estratégicos, como plazas y centros de gobierno, para tomar control espiritual sobre estas áreas. El exorcismo es práctica común y respuesta frecuente y a veces única para aquellos que no puedan decir no al pecado. Esta posición teológica no tiene sustento sólido a la luz de la palabra, hace una exegesis deficiente de la doctrina y la obra de Cristo ya realizada, que es total, completa y autoritativa. Por lo que usurpa la obra de la cruz y su obra autoritativa. Esta posición teológica induce al error y se presta para el abuso de autoridad no solo ante los salvos sino ante la palabra y su doctrina. Cristo no libera por capítulos, Cristo no ha dejado a los suyos a merced del pecado con una obra a medias, no, Cristo le ha quitado el poder al pecado. Apocalipsis 1:18 dice que Él, Cristo, tiene las llaves de la muerte y del Hades. Su obra es completa, es una obra de transformación total. Cristo no remodela o repara al que le busca, lo hace nuevo de adentro para afuera. No le deja solo, sino que está con él todo el tiempo y le ha sellado con el Espíritu Santo para que tenga el poder de decir no al pecado y resistir sus embates. Por último, la glorificación es la etapa final de la salvación y se realizará en el futuro, cuando el creyente esté en la presencia de Dios para siempre. La glorificación se completará cuando Cristo regrese y resucite a los creyentes de entre los muertos, o cuando el creyente parta de esta vida y esté en la presencia de Dios. En este momento, el creyente será transformado completamente, recibiendo un cuerpo glorificado y perfecto, sin corrupción y sin pecado. Filipenses 3:20 y 21, Primera a los Corintios 15:52 y 53. La glorificación elimina la presencia del pecado de una vez y para siempre. El creyente no solo experimentará una libertad plena y eterna del pecado, sino que también gozará de una comunión perfecta con Dios. En este estado, el creyente vivirá eternamente en la presencia de Dios, sin sufrimiento, muerte o separación espiritual, disfrutando de la plenitud de la vida que Dios ha prometido a aquellos que le aman. Hoy hemos visto cómo la obra de Cristo es completa desde una perspectiva jurídica y no necesita añadidos para ser plena y efectiva. La falta de una comprensión clara de la obra de la cruz da lugar a la deconstrucción del Evangelio, generando escenarios de verdades construidas que parecen bíblicas, pero que, a la luz de la ortodoxia y de una exégesis precisa de la palabra, no lo son. Cristo nos ha liberado completamente del poder del pecado, y aunque el pecado siga presente, el creyente ya no está, ni jurídica ni prácticamente, bajo su jurisdicción. De igual manera,
Los demonios no pueden poseer al salvo, ya que éste ha sido liberado del dominio legal del diablo. Ante posibles caídas en el pecado, debemos preguntarnos, ¿es por falta de entendimiento de los beneficios de la cruz, por ignorarlos, o por no poner resistencia al pecado, faltando en obediencia? Estar en Cristo implica renunciar a lo que este mundo ofrece y abrazar la totalidad de la vida en el reino celestial. Te invito hoy a una reflexión profunda, ¿es Cristo suficiente para ti? ¿Dependes de rituales, fórmulas o tradiciones, pensando que necesitas algo más para ser libre del poder del pecado? Cristo no vino a mejorar un poco tu vida o a darte una versión corregida de ti mismo, vino a hacerte completamente nuevo. Si realmente has sido transformado en Él, entonces la victoria sobre el pecado y la plena comunión con Dios ya son tuyas. No te conformes con añadidos externos. Vive en la plenitud de la gracia y libertad que Cristo nos ha dado. ¿Estás dispuesto a abrazar esta transformación total y a dejar de buscar añadidos en tu fe? Cristo no te dejó a merced del pecado, su obra es suficiente, completa y absoluta.